que elegir un superpoder, elegiría poder teletransportarme a donde quiera y cuando quiera. Eso es lo que yo querría hacer, poder decir, pues ¿sabes qué? Voy a ir a pasar la tarde a Japón y poder irme un rato o cosas así, eso me molaría. Pero la realidad es que estos poderes no son una fantasía. Bien es verdad que, por ejemplo, Felipe no podía elegir dónde se iba a teletransportar, pero es un hecho que eso ha pasado, ¿no? Que Dios le llevó a hablar con el eunuco etíope y luego le llevó a otro lado. Es como estas cosas, estos superpoderes en cierto sentido existen, solo que a lo mejor no existen como los representamos en la ficción, ¿no? Comúnmente, sino que es de otra manera. Y la realidad es que estos poderes espirituales están ahí para cada uno de nosotros. Me siento como totalmente atrapado y como tengo el superpoder de poder seguir estropeando el escenario. No me rompas. Gracias, Johnny. Entonces, estos dones que recibimos del Espíritu, ¿no? Y estábamos hablando, ¿no? De cómo el poder de la cruz, de la acción de la muerte de Cristo nos da acceso al Espíritu Santo, ¿no? Que dice, cuando recibáis el Espíritu Santo, pues parte de recibir el Espíritu Santo es que el Espíritu imparte dones en nosotros. Y son dones que recibimos cada uno de nosotros y que no son como los superpoderes de Marvel o como estos poderes heroicos de un premio Nobel, sino que tienen el poder no solo de impactar a las vidas de las personas hoy en día, sino de poder tener repercusiones en la eternidad. Entonces, no sé qué piensas tú, si tú, estoy retumbando un montón, ¿no? No sé qué hacer, no me voy a preocupar. No sé qué piensas tú, pero como es con la salvación, para recibir este tipo de cosas viene con fe, ¿no? La fe es algo que Dios nos da y es algo que necesitamos para poder recibir los dones. Entonces, no sé si tú tienes fe para eso, y creo que es importante que pensemos en eso. Tú tienes fe, tenemos fe de que Dios nos puede dar dones. Y no estoy hablando, Kevin, entre otras cosas, hace 2 semanas habló de como dones que son un poco menos sobrenaturales, ¿no? Como simplemente nuestra capacidad de mostrar misericordia y compasión a los demás. Eso puede ser un milagro en algunos de nosotros, pero no es necesariamente siempre como un don espiritual, ¿no? Hay cosas aún más impactantes y pues es bueno que pensemos si tenemos fe para eso, según vamos a empezar a hablar de este tema. Entonces vamos a leer en 1 Corintios 12, del 7 al 11. No sé si va a estar en las diapositivas porque yo no he hecho mi trabajo esta semana, que era mandar las cosas a tiempo. Wow, increíble. Alguien ha hecho su trabajo a tiempo. Lo voy a leer en mi versión que tengo aquí, que es la nueva versión internacional. Si varía un poco de ahí, pues más riqueza para vosotros. A cada uno, dice Pablo, se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. A unos Dios les da por el Espíritu palabra de sabiduría. A otros, por el mismo Espíritu, palabra de conocimiento. A otros, fe por medio del mismo Espíritu. A otros, y por ese mismo Espíritu, dones para sanar enfermos. A otros, poderes milagrosos. A otros, profecías. A otros, el discernir espíritus. A otros, el hablar en diversas lenguas. Y a otros, el interpretar lenguas. Todo esto lo hace un mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según Él lo determina. Y es que los dones espirituales son parte de nuestra herencia en Cristo. Hablábamos de nuevo, estaba compartiendo Kevin, estaba compartiendo Laura. Parte de lo que recibimos en la cruz, de lo que Cristo ha conseguido para nosotros, no es solo nuestra redención, sino que es también una herencia eterna que Él está compartiendo con nosotros como sus hermanos y hermanas.
si tú eres pues una persona pues normal como yo, a veces nosotros podemos interpretar eso a través de nuestras lentes pues que están un poco manchadas o corruptas por el pecado, ¿no? Podemos mirar a los superhéroes y estas cosas y pensar, wow, es así como va a ser, ¿no? Me voy a convertir en un superhéroe. Pero la realidad es que es bastante distinto en cierto sentido. O sea, tenemos un instinto correcto y una apreciación y un deseo de estas cosas, pero están impactadas por nuestra caída, por el pecado. Si os acordáis, en Llamados, los que estuvisteis, Emanuel nos habló de los 5 capítulos del Evangelio. No os voy a preguntar porque no quiero suspenderos, pero empezó con la creación. Dios hizo una creación perfecta. Pero nosotros caímos y el pecado nos contaminó y nos separó de Él. Cuando Jesús viene y nos redime, también con ello empieza un trabajo de renovación en nosotros que se completará cuando Él restaure todas las cosas. Y parte de esa renovación es que recibimos, por lo que Cristo ha hecho, estos dones para poder participar en la renovación de todas las cosas aquí, hoy y ahora. Entonces, vamos a resaltar 3 características específicas de esta herencia espiritual que tenemos, esta herencia heroica que tenemos en Cristo, que es diferente de cómo el mundo y la ficción representa superpoderes, ¿vale? La primera es que la herencia es para cada uno de nosotros. Si pensáis en superhéroes como Superman o Spiderman o Hulk, cada uno de ellos eran aparentemente, por lo menos, personas totalmente normales, y luego reciben un poder y se convierten en personas que tienen no solo poder, pero un propósito de vida que es distinto al que tenían antes, ¿no? Entonces, por ejemplo, Peter Parker es un periodista y le muerde una araña radioactiva y se convierte en Spiderman, ¿no? Y tiene poderes de araña. O Hulk es expuesto a rayos gamma y ahora se puede enfadar y volverse increíblemente fuerte. O Superman descubre que de hecho es de otro planeta y que sus células, cuando reciben la luz del sol, le dan un montón de poderes. Yo creo que los creadores de Superman fueron un poco vagos, porque de verdad le dieron como todos los poderes. Pero si vemos, esta gente eran ordinarios y los dones, los superpoderes que recibieron cambiaron su identidad. Pero lo que Pablo dice es muy, muy distinto. Lo que él nos dice en 1 Corintios 12 es que los dones son para cada uno de nosotros. No importa tu tiempo que llevas tú en la fe, no importa tu origen, si tienes estudios, si sabes leer y escribir, si tienes una posición dentro de la iglesia, no importa, tú eres cada uno, porque cada uno de nosotros en Cristo tenemos dones espirituales. Entonces vamos a hablar acerca de algunas implicaciones de esto. Primero es que no hay individuos especiales en la iglesia, ¿vale? Todos tenemos dones, no hay gente que no los tiene dentro de la iglesia. No importa eso, si eres como el líder de alabanza o si eres un anciano o si sirves café después de la iglesia, no importa. Eso son cosas y son jerarquías que nosotros, pues oye, cada uno tiene un rol, pero eso no implica que seamos diferentes o que algunos no seamos dignos de recibir estos dones. Tenemos cada uno un propósito especial dentro de la iglesia. Y yo creo que una manera de una imagen que nos puede ayudar es, no sé quiénes habéis visto El Señor de los Anillos, pero hay una escena en El Señor de los Anillos, o bueno, como un buen trozo de la segunda película, donde se van Aragorn, Gimli y Legolas, se van con algunos de los humanos que están huyendo de las tropas de Saruman, se van al abismo de Helm, ¿vale? Helm's Deep se llama en inglés. Y se van ahí para defenderse de estas fuerzas malvadas y dicen, no, es que aquí vamos a resistir y tal. Y lo que pasa es que hay un montón de don nadies, pero luego están Legolas y Gimli, por ejemplo, que están como 11, 12, y están aquí, son los superhéroes, ¿no? Y ellos tienen una capacidad increíble y no tienen miedo y todas estas cosas, ¿no?
Pero lo que acaba pasando es que el ataque continúa y continúa y continúa, acaban rompiendo en la muralla, rompiendo la puerta y ellos tienen que huir y tienen que refugiarse dentro de la montaña. Estos héroes no son capaces de resistir contra estas tropas del mal. Pero lo que pasa es que al amanecer, si os acordáis, llega Gandalf, justo cuando está saliendo el sol, y con él vienen no un montón de superhéroes, sino un montón de soldados que vienen equipados con sus armas y sus armaduras y dispuestos e inspirados por Gandalf para luchar, para derrotar a la armada de Saruman. Y son ellos los que llegan y los que destrozan la armada de Saruman. Y el único superhéroe en sí es Gandalf. Y es similar en nosotros, donde no es que Kevin o yo o Rafa seamos los superhéroes. El único que como brilla más que todos los demás es Cristo, y todos los demás sí estamos equipados sobrenaturalmente por Él y por su Espíritu, pero trabajamos los unos con los otros, cada uno tiene una especialidad, tiene un propósito, tiene un rol, y si trabajamos juntos, sin despreciar el rol o desear el rol del otro, podemos tener un impacto, podemos ganar la batalla. Si tú quieres ser la figurita y compararte con otros, vas a acabar derrotado, igual que lo acabaron Aragorn y Legolas y Gimli. Entonces, el rol principal es para Cristo, el nuestro es de utilizar nuestros dones para apoyarle a Él en que Él pueda recibir toda la gloria y toda la honra que pertenece solo a Él. Además, nuestra identidad no viene por los dones que tenemos, ¿no? Podemos pensar, si piensas, ¿no? Spider-Man pasa de periodista a Spider-Man, ¿no? Son estas transformaciones que ocurren y que son sus poderes las que les dan su nueva identidad, ¿no? Pero en la iglesia no funciona así. Tú no recibes el don de profecía y te conviertes en profetamán. O tienes mucha fe y eres la doctora fe. No, estas cosas no son así dentro de la iglesia. Nuestra identidad no está en los dones que el Señor nos da, que el Espíritu nos da, sino que nuestra identidad va mucho más allá. Porque igual que eso, los superhéroes tienen una identidad ordinaria y su don les da la identidad extraordinaria. Nuestra identidad extraordinaria está en lo que Cristo Jesús ha hecho por nosotros. En 1 Juan 3 dice: fijaos qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llama hijos de Dios. Esa es nuestra identidad, esa es la razón por la que tenemos esta herencia, y no es los dones los que deberíamos buscar, o no es donde deberíamos buscar la identidad. Si Dios, Padre, Hijo y Espíritu nos han amado de tal manera que han utilizado a lo largo de toda la historia todo su poder y todo su sacrificio para que nosotros podamos ser hechos hijos, estos dones nos pertenecen por el derecho que ellos nos han dado. La promesa es para cada uno de nosotros, y es a través de la cruz que todos nosotros que estamos en Cristo tenemos esta promesa de recibir estos dones, estos poderes espirituales. Entonces, si tú sabes que tienes dones, a lo mejor los has ejercitado incluso esta mañana, y no estoy hablando de tener una voz bonita, ¿vale? Eso está guay, pero no es un don espiritual, ¿vale? Estoy hablando de un poder sobrenatural del Espíritu. Si tú tienes dones, es tu responsabilidad utilizarlo, porque como decíamos, se te ha dado para un propósito. Tú tienes un rol que cumplir dentro de la iglesia y es para que tú lo avives. Como Pablo le dice a Timoteo, le dice: te recomiendo, por eso te recomiendo que avives el don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos, pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Si os acordáis, ¿no? Yo creo que la semana pasada, cuando predicaba a Kevin acerca de la nueva tierra, los nuevos cielos, lo primero, si no recuerdo mal, en la lista de cosas o características de los que no tendrán acceso al nuevo cielo y la nueva tierra, no sé si alguien se acuerda.
Los cobardes. Los cobardes no tendrán un lugar en la nueva tierra y en los nuevos cielos. Y Dios nos llama a no ser cobardes. Si tienes un don, deberías usarlo, deberías avivarlo. Es algo especial, es algo poderoso, es algo que puede tener un impacto increíble de las vidas de las personas. Y somos llamados a utilizarlos. Yo me acuerdo cuando me convertí con 19 años, fui a un campamento de la iglesia pentecostal de mis tíos, y un campamento de adolescentes, y oraron por mí y recibí el bautismo del Espíritu Santo y el don de lenguas. Y yo ni sabía lo que era el don de lenguas, o sea, es que no me acordaba ni de haberlo leído en la Biblia. Para mí fue un poco confuso todo, honestamente. Y volví, y yo vivía con mi amigo Luis, que era también mi pastor, y le contaba y tal, y dije, bueno, estuvo guay, pasó esto, tal, pero la verdad es que no estoy como 100% seguro, es que es un poco raro, pues como hablo en lenguas, pero es como, parece como inventado. Y se puso rojo y me dijo, ¿cómo te atreves a despreciar el regalo que Dios te ha dado? Si te lo ha dado es porque lo necesitas y porque los que están alrededor tuyo necesitan que tú lo uses. Y es así, si Dios te da algo, no es como, bueno, pues sí, si me apetece lo usaré. Esto es algo increíblemente valioso que el Espíritu Santo nos da para propósitos específicos, porque nosotros lo necesitamos para avanzar el reino de Dios, para impactar las vidas de las personas que nos rodean y para bendecir a la iglesia. Si por ejemplo, y de hecho el sitio mejor para practicar esto, ¿no? Porque podemos decir, bueno, es que no sé, claro, no, yo creo que sí que tengo un don, pero no sé cómo usarlo. Pues el contexto de la iglesia es el mejor sitio donde practicar. Si piensas, por ejemplo, un herrero, si un herrero tiene una ascua e intenta avivarla para poder llevar a cabo su obra, no va a conseguir hacer nada. La ascua se va a apagar y se va a quedar la obra sin hacer. Es cuando juntas las ascuas y las avivas juntas, cuando pueden de verdad conseguir hacer su obra, donde pueden como brillar y calentar como de verdad necesitan, ¿no? Y es en el contexto de la iglesia donde podemos hacerlo e incluso equivocarnos y no pasa nada, porque al final lo estamos haciendo como parte de nuestra práctica y nuestro aprendizaje y nuestro deseo y nuestro acto de fe de querer ser parte de lo que Jesús, a lo que Él nos ha llamado. Pero es posible que tú digas, bueno, yo no tengo un don. A lo mejor, de hecho, no solo no tienes un don, pero te sientes como, bueno, es que no llevo tanto tiempo en la fe, o pues tengo estas cosas por las que me descalifican. Lo que la palabra nos dice es que los dones del Espíritu son para todos los que están en Cristo. Es para cada uno. Si tú crees que Jesús es tu Señor, que Él es el Hijo de Dios, que Él vino a la tierra, que Él murió por tus pecados, que ha resucitado al tercer día y ahora está a la diestra del Padre, esta es tu herencia. No es tu herencia por nada que tú hayas hecho, tú no lo has conseguido, tú no lo has fabricado, pero es algo que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se han esforzado y sacrificado grandísimamente, mucho más allá de lo que entendemos, para que nosotros podamos decir, esto es mío, esto me lo ha dado mi Padre. Entonces, es importante que confiemos que eso es verdad y que lo pidamos. Si tú no sabes si tienes dones, si no crees que los has recibido todavía, es importante que lo pidamos. En Mateo 7 Jesús nos dice, pedid y se os dará, buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra, etcétera, etcétera, ¿no? Porque si nosotros que somos malos podemos dar a nuestros hijos buenas dádivas, ¿cuánto más nuestro Padre en los cielos nos dará cuando nosotros se lo pidamos? La segunda característica de estos dones y de esta herencia heroica que tenemos en Cristo es que es una manifestación del Espíritu, que es una expresión un poco, no es rara, pero yo creo que es muy fácil leerla y como que no nos afecta, ¿no? Porque como suena muy espiritual, suena muy guay, pero no lo entiendo, ¿no? ¿Qué significa que es una manifestación especial del Espíritu? Y pensando sobre todo en contraste, ¿no? Como la idea del mundo, de nuestra cultura de superhéroes, ¿cuál es la diferencia entre un poder de un superhéroe y un poder que es una manifestación especial del Espíritu? Pues
si pensamos en manifestación, bueno, a lo mejor piensas en una manifestación como las que nos impedían ir a la iglesia o en los domingos cuando estábamos en Plaza de España, ¿no? Eso es una manifestación, pues eso es una demostración, es una señal visible de algo que a veces pues no es fácil de ver, ¿no? Es a lo mejor pues las manifestaciones que había a favor de Ucrania y en contra de Rusia, es como, oye, es una expresión visible de un sentir que las personas tenemos, ¿no? Y en este caso, los dones del Espíritu Santo son una manifestación del Espíritu, demuestran la existencia, el carácter y las características del Espíritu. Entonces, porque una de las cualidades como inherentes de lo espiritual es que es invisible. No puedes decir, he visto un espíritu. Si dices que has visto un espíritu, estás flipando. No has visto nada. El espíritu es invisible. Es precisamente eso como una de las características esenciales de los espíritus del Espíritu Santo. Pero se puede manifestar a través de los dones, el espíritu, para que podamos entender el carácter, la persona, la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué manera mejor que utilizar nuestros dones para que nuestros hermanos y hermanas, para que nuestros amigos, nuestros familiares, nuestros vecinos o gente que conocemos en el metro puedan ver a Dios, que utilizar nuestros dones? Yo con mi socio Steven, que ya no es mi socio, pero que sigue siendo mi buen amigo, hace 1 año y medio el Señor me habló a través de la palabra, me quebrantó, fue como increíble y sentía como se lo tengo que compartir a Steven. Y algunos ya conocéis esa historia, pues yo lo hice, aunque me parecía un poco una locura, pero lo hice, le leí los versículos en Josué desde los que el Señor me había hablado, le conté, lo siento, iPad, no caigas por favor, le conté lo que significaba, lo que Dios me había hablado, y yo le dije, tú sabes, yo creo que Dios es un Dios vivo que nos habla hoy. Y entonces yo le estaba contando y veo, porque esto lo hace Steven todo el rato, que ha cambiado de pestaña y está como escribiendo y tal, y yo le he perdido totalmente y tal, y bueno, pues sigo hablando, se lo cuento, y me dice, entonces, ¿cuáles eran esos versículos otra vez? Y digo, es Josué, no sé cuánto, no me acuerdo ahora mismo los versículos, se lo dije, y dice, no te lo vas a creer. Y yo, ¿qué pasa? Dice, pues yo, porque él es judío, en el colegio hebreo con 12 años nos daban un pasaje de la Biblia que nosotros teníamos que traducir del hebreo antiguo al hebreo moderno y explicar el significado. ¿Y sabes qué versículos me tocaron a mí con 12 años? Estos 3 versículos. Entonces, la verdad, no os puedo decir que esto ha tenido como un fruto inmediato, pero te puedo decir que la cara que se le quedó, el impacto para él y para su vida es real. No sé cuál va a ser el fruto final de eso, pero lo que sé es que al yo atreverme a compartir, a utilizar ese don, a compartir esa palabra profética que el Señor me había dado, he podido demostrar a mi amigo que Dios está vivo, que Dios está planeando cada momento de su vida y que Dios le ama. Entonces tenemos que atrevernos a utilizar los dones del Espíritu porque demuestran que Dios existe. También nos dice Pablo que los dones los hace, o el dar de los dones lo hace, un mismo y único Espíritu. Y esto me parece a mí muy claro, que lo que significa es, esto no viene de nosotros. Nosotros no podemos producir los dones, nosotros no podemos impartir los dones, nosotros no somos los que decidimos quién recibe qué dones. Esto es obra del Espíritu Santo y no cabe que tengamos ninguna jactancia o ninguna soberbia sobre los dones que tenemos. Es verdad que podemos pensar a veces, es como, bueno, Kevin, Eduardo, que están ahí delante predicando, ¡buah! Tal, qué don, yo quisiera, o alguien que yo conozco que quiere tener el don para sanar a personas. Dudo mucho de las motivaciones detrás de eso. Los dones del Espíritu Santo vienen del Espíritu Santo y los recibimos porque el Padre lo ha prometido y Jesús ha hecho lo necesario para que lo recibamos.
No hay ninguna soberbia, no hay ninguna jerarquía dentro de los dones. Los de Corinto, Corinto que Pablo les estaba hablando, ellos utilizaban los dones como si fuese una manifestación implícita de una jerarquía dentro de la iglesia. Es que mi don es más guay que el tuyo. Mis profecías son mucho mejores que las tuyas. Y es que yo además sé cantar en lenguas, no solo hablar en lenguas, ¿no? Y ellos usaban eso para decir, es que yo soy más importante dentro de la iglesia. Pero eso no es. Hay estructura dentro de la iglesia, pero no es una estructura de valor, es una estructura de roles, de responsabilidades y de propósitos. Y eso es muy, muy distinto a que hay dones que son mejores que otros, o que hay personas que son mejores porque tienen unos dones y no otros. Por último, en cuanto a esta manifestación del Espíritu, dice que es el Espíritu mismo el que lo determina. Pablo nos anima que nosotros busquemos los dones y que busquemos sobre todo el don de profecías, ¿no? Porque es un don que dentro y fuera de la iglesia impacta, como vemos con mi amigo Steven. Pero es al final el Espíritu el que decide. Nuestro trabajo es el desearlo, el buscarlo. Tercera y última cosa es que esta herencia tiene un propósito y es para el bien de los demás. Las motivaciones, como hablaba antes, detrás de pues, nuestro deseo de pues, a lo mejor podernos teletransportar, ¿no? No son las mismas que las motivaciones que están detrás de los dones espirituales. Yo me quiero teletransportar porque me beneficia a mí, porque me lo pasaría pipa, ¿vale? Porque conseguiría sacarle beneficio de muchas maneras, seguro. Pero los dones espirituales son para el beneficio de los demás. Nosotros a veces queremos ser importantes, ¿no? Y queremos ser héroes. A lo mejor nunca pensamos en héroes como sobrenaturales, ¿no? Pero a lo mejor queremos como destacar en el trabajo, queremos recibir un premio o reconocimiento porque nos hace falta para llenar ese vacío que tenemos en vez de dejar que sea Dios el que lo rellene. O para que eso haga que nuestra identidad, que nosotros nos sentimos como valemos algo, hemos hecho algo, en vez de poner nuestra confianza en lo que Jesús ha hecho por nosotros. Pero no es así, como os decía con los corintios, ellos tenían esta tentación, ellos habían caído en esto, pero para nosotros, madrileños o roceños, ¿no? La congregación en Las Rozas, el Señor nos anima y nos da estos dones, ¿no? Nos da estos dones con el propósito de bendecir a otros. Por ejemplo, con Nes, cuando Tania y yo hace como un año le comentamos a Kevin y Nes, oye, estamos pensando en mudarnos de Torrelodones a Las Rozas, dejar nuestro piso guapísimo de Torrelodones para irnos a Las Rozas, porque creemos que esto es lo que el Señor tiene para nosotros, creemos que Él quiere que estemos ahí, que hagamos parte de la comunidad de la ciudad de Las Rozas y que estemos más cerca de nuestros hermanos y hermanas. Y Kevin dijo, bueno, oremos y oramos. Inés dijo, mañana os va a llamar a alguien que conocéis, que vive en Las Rozas y os va a ofrecer un piso y ese es el piso que el Señor tiene para vosotros. O sea, ¿qué? No, ¿no te acuerdas hoy? Sí, Bueno. suena mucho más guay cuando lo dices. Bueno, pero es que de hecho pasó, entonces es bastante guay. No sé si a lo mejor no lo dijo con esas palabras, pero sí que lo dijo y requirió mucha valentía el hacer eso, porque imagínate si la siguiente vez que nos reunimos los líderes le decimos, oye, pues estamos esperando esa llamada todavía, ¿no? Hay que tener agallas, hay que tener las motivaciones correctas para hacer ese tipo de cosas. Y la realidad es que sí que ocurrió. Al día siguiente la hermana de Tania le llamó y le dijo, oye, se ha quedado un piso libre en mi urba, ¿vosotros estaríais interesados? Y nosotros, pues sí, nos presentó a Olatz, la dueña, hablamos con ella y nos dijo, vale, es vuestro. Pero, y aquí es donde la utilización del don nos bendijo, lo que pasó es que ella nos dijo, no puedo firmar con vosotros ahora mismo porque tengo inquilinos y no es justo que yo firme con vosotros. Ellos me han dicho que van a salir en un mes o dos, están mes a mes, entonces, pues si esperáis, cuando ellos salgan, lo firmamos. Vale, eso fue en septiembre, pasa octubre, nosotros alquilamos nuestro piso, llega noviembre, no tenemos dónde vivir, nos vamos a vivir con mis padres.
Pasa noviembre, pasa diciembre, pasa enero, pasa febrero. Tuvimos que esperar hasta marzo para poder mudarnos al piso que el Señor nos había dado. Y tampoco fue tan difícil. Estábamos en casa de mis padres, son muy majos, pero a nadie le gusta vivir con sus padres cuando tiene 40 años, o 40 y pico. Pero en medio de todo ello, nosotros ni siquiera abrimos Idealista para mirar otras opciones, porque el Señor nos había hablado de manera sobrenatural a través del don de fe de Nes sobre dónde debíamos estar. Entonces, el poner en práctica nuestros dones no viene normalmente con qué ganas, tengo una palabra profética, esto va a ser increíble, o si eso es la sensación que tenemos, estamos errados. Lo que pasa normalmente, por lo menos me pasa a mí, es como, ¿será de Dios de verdad? Porque si no lo es, y si voy a orar por esta persona y voy a pedir que el Señor le sane y luego no pasa, y si nos entran las dudas y las preocupaciones de que el Señor no haga algo y cómo eso nos va a repercutir a nosotros. Pero somos llamados a usar nuestros dones de manera sacrificial, poniendo más importancia en el potencial beneficio a los demás que el potencial daño que podría tener hasta nuestra imagen o nuestra autoestima o lo que sea. Porque desde luego os puedo decir, nos vamos a equivocar. Os puedo decir una ocasión en la que posiblemente me he equivocado. No sé, veremos a ver, pero me llamó ayer un amigo mío que está en Andorra en una conferencia y necesita conseguir clientes. Y me dijo, ¿puedes orar por mí? Y entonces oré por él. Y mientras que estaba orando, estaba increíblemente distraído por una imagen que venía a mi mente de un hombre negro, alto, calvo y con un reloj dorado. Es como yo cuando oro o cuando como, o en ningún momento me vienen imágenes de hombres altos negros con relojes de oro. Entonces dije, pues, Señor, yo lo voy a compartir y veremos qué es. Y le dije, oye, mira, yo no sé, pero cuando estaba orando por ti me vino esta imagen. Te animo, si ves una persona que entra en esa descripción, acércate y salúdale. ¿Sabes? Entonces, es posible que le preguntaré esta tarde, le llamaré, que vuelve, le diré qué tal, si conoció a este hombre que estaba en mi mente o si me lo he inventado yo, puede ser. Pero lo hago por su beneficio. Si luego él se ríe de mí, no pasa nada. No pasa nada. Pero si de verdad ocurre, imagínate el impacto para su vida. Y que además puede hacer que él no pase esa oportunidad de acercarse y hablar con él por lo que le he compartido. Esperemos que sea así, Señor. Entonces, como os decía, es a pesar nuestro y para el beneficio de los demás. Entonces, mira, vamos a cerrar. Y hay varias maneras en las que podemos responder. Como decía, estos dones son para cada uno de nosotros, pero ese nosotros es exclusivo a los que estamos en Cristo. Si tú no estás en Cristo, si Cristo no es tu Señor, esto no es para ti. Pero lo bueno es que la puerta de entrada a la familia de Dios sigue abierta de par en par. Si tú quieres hacer parte de la familia de Dios, bien sea porque tienes motivaciones un poco, no sé, no correctos de querer dones espirituales o porque tengas las motivaciones correctas, yo te invito a que tú lo hagas. El Señor puede lidiar con tus motivaciones. Pero si tú estás aquí, bien sea que estás pensando que necesitas aceptar a Cristo o que ya le has aceptado y dices, pues la verdad es que yo no sé que yo tenga ningún don, pues este es un momento para hacer lo que nuestro Padre espera. Si tú eres un papá y tienes algo que tú has comprado a gran coste personal para tus hijos, lo que tú deseas es que ellos te lo pidan. Y si ellos te lo piden, no vas a decirle, para quieto ahí, flipao. Se lo vas a dar. Y eso es nuestro Padre Celestial. Y entonces tenemos que acercarnos confiadamente y pedirle que Él nos dé lo que nos ha prometido. ¿Por qué? Para el beneficio de los demás. O sea que incluso si tú estás como, yo no sé si creo en esto, mira, te animo que por fe de que Dios te quiere usar a ti para bendecir a los demás, que tú pidas hoy al Señor que te dé dones espirituales para que tú puedas usarlo dentro y fuera de la iglesia
para el beneficio de los demás. Y si tú tienes dones y a lo mejor no los has estado apreciando debidamente, pues te animo que también, que tú le pidas al Señor que te dé esas oportunidades para avivar el don y también esa valentía necesaria para hacerlo. Entonces, lo que yo creo que podríamos hacer es que si tenemos algunas canciones todavía, podemos cantar unas canciones. Si tú quieres o bien responder para invitar a Jesús a que sea tu Señor y Salvador, o si tú no tienes dones, pero quisieras tener dones y quisieras poder ser utilizado por Dios de esta manera sobrenatural, o si tienes dones y los has dejado que se enfríen, cualquiera de esas categorías, os invito a que vengáis para adelante y que oremos unos por otros. Nosotros, Kevin, Ness, yo, Johnny, Rafa, Pascal, vamos a orar por vosotros, pero también podéis orar los unos por los otros. No hay tampoco esa jerarquía en ese sentido de que tiene que ser que yo ore por ti para que recibas los dones. Es tu herencia. Y por eso puedes recibirlo. Entonces vamos a alabar al Señor.